Soy Gato Martínez Cantó y junto con Santiago Nasif y Roberto Persano soy uno de los realizadores del documental Los Índalos. Mi hermano luchó en la Argentina por una libertad y mi hijo luchó en Nicaragua contra una guerra de invasión y de agresión. Mi padre en su lucha contra el fascismo en Europa. Entonces, si vos te fijas, los tres, como que había un eje en los tres. Para mí los tres es la libertad. Los Índalos narra la historia de una familia revolucionaria. Es un documental donde nosotros en formato de road movie tratamos de trazar todo lo que fue la vida tanto de Aurora Sánchez Nadal, la protagonista de la película, como de su familia. Ella viene de una familia de militantes revolucionarios que optaron por la lucha armada y que enmarcan para nosotros gran parte de la historia del siglo XX. El padre fue un republicano antifranquista que peleó en la batalla del Ebro, el hermano fue un cuadro muy fuerte del PRTR y su hijo peleó también en la guerra contra la contrarrevolución nicaragüense durante lo que fue el proceso sandinista. La idea un poco también es retratar la lucha de Aurora porque tiene tanto a su hermano Roberto Sánchez como a su hijo detenidos vivos y desaparecidos en el intento de copamiento de la Tablada allá el 23 de enero de 1989. Nosotros filmamos Nicaragua, el sueño de una generación, y ahí conocimos a Aurora y su historia familiar. Y a partir de ahí dijimos, bueno, acá está el germen de una nueva película. Esta historia merece ser contada y esta va a ser nuestra próxima película. Después de ir hablando con Aurora y que nos cuente más aún de su historia familiar, dijimos, sí, definitivamente esta es una película. Aurora es un personaje entrañable, por otro lado, porque es una señora que realmente representa a través de su historia y de su familia toda una vida dedicada a lograr un mundo mejor. Y eso es lo que nos interesó para poder llevarla a una historia audiovisual. El proceso de escritura del guión, al ser tripartito, se da una instancia de mucho diálogo, de mucha prueba, es casi lúdico. En el documental uno termina de montar el guión en la mesa de edición, básicamente. Nosotros somos de esas personas que tenemos una suerte de correlato largo de escritura de guión. Arrancamos trabajando con entrevistas. Las primeras entrevistas que nosotros realizamos son entrevistas cuasi periodísticas. De esas entrevistas nosotros hacemos una desgrabación, de esa desgrabación empezamos a armar la estructura y después trabajamos mucho por inferencia. O sea, nosotros inferimos que si planteamos una road movie documental donde la protagonista va a recorrer lugares significativos de su vida, va a haber sucesos que se van a poder plantear. Por ejemplo, si ella vuelve a Barran, que es un pueblo a 60 kilómetros de Toulouse, donde ella nació, pensamos que va a haber una evocación de su pasado, de cómo fue su niñez en ese pueblo en plena campiña francesa. Y de esa manera trabajamos el guión. Mucho diálogo, mucha reescritura. De hecho, cuando terminamos haciendo la edición y el montaje, probamos diferentes versiones, viendo para qué lado va un poco la película. Es como un derrotero mucho más largo, pero que a nosotros se nos hace mucho más rico. Los tres dirigimos, los tres escribimos el guión y en parte también los tres somos los productores. Después sí, puntualmente para ciertos rodajes uno hacía las preguntas, otro se encargaba de la búsqueda de todo el material de archivo que tiene la película. En el montaje los tres participamos junto con Omar Neri y Mónica Simoncini, que son los montajistas de la película. Me parece que la clave está en la complementariedad. Hubo muchos momentos emotivos, diría yo, más que me impactaron en el rodaje. Cuando viajamos a Europa con Aurora y con Mayra, su hija, hubo varios momentos de mucha emoción entre ellas, porque era revivir todo ese pasado familiar, reencontrarse con esos lugares, por ejemplo, donde Aurora nació o donde sus padres habían estado refugiados en un campo en el sur de Francia, escapados de la guerra civil española. Hubo momentos muy emotivos en ese viaje y aparte compartimos 2 semanas realmente en una road movie porque viajábamos en auto 5 personas compartiendo el día a día de distintas edades, de distintos humores. Me quedo momentos muy emotivos de ese viaje. Algunos se ven en las películas y otros quedan para nosotros. Sí, aquí está. Acá es como el eje de mi vida. Imagínate lo que dice ahí, ¿no? Que eran hombres que perseguían la libertad.
El cine argentino hoy por hoy está pasando un momento bastante feo, bastante nefasto, podría decir. Por un lado encontrás que el documental no tiene un espacio de exhibición propio, que hay que construir públicos de documental, pero frente a un documental pequeño, como es el caso de Los Índalos, que estrenamos en una sola sala céntrica porque queremos de alguna manera no atomizar al público, queremos concentrarlo y tener un lugar de convocatoria y que sea un lugar de encuentro. Frente a eso vos lo que encontrás son los grandes tanques norteamericanos que te estrenan en 750, 800 salas y al mismo tiempo es como una tenaza porque no encontrás espacios de exhibición, más estos estrenos de tanques norteamericanos de alguna manera le pegan muy fuerte a la industria audiovisual argentina. Ya no hay películas medias, no hay de esas películas de cine de autor o cada vez hay menos de esas películas de cine de autor. Eso tendría que cambiar y tendría que cambiar con una política del Estado. El Estado no puede permitir que no haya salas para el cine argentino. Ahí yo creo que hay un problema muy grande con la exhibición y con la distribución. De alguna manera tenemos que ver cómo trabajamos con eso. Tendría que haber una política audiovisual mucho más abarcativa y defensora de nuestra soberanía audiovisual, básicamente. Como documentalistas apostamos por esa lucha, por mantener y acrecentar el apoyo del Estado a nuestras películas. Esperemos que este tiempo de oscuridad cinematográfica y de apoyo sobre todo a la industria audiovisual cambie en un futuro próximo.